Muy buenas, muy buen día con todos. Bueno, vamos a hacer un repaso de los temas de dinámica, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver qué es la dinámica. Es la parte de la mecánica que se encarga del estudio de movimientos de los cuerpos, teniendo en cuenta las causas que lo producen, es decir, ¿qué está produciendo ese movimiento de cuerpos? Comenzamos el estudio de la dinámica enunciando la ley fundamental que rige las causas del movimiento de los cuerpos. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Es la segunda ley de Newton, que dice, la aceleración que adquiere una partícula sometida a una fuerza resultante, que no es cero, es directamente proporcional a la fuerza resultante. Es decir, la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, y que tiene la misma dirección y sentido que esta resultante, ¿verdad? Es decir, va en el mismo sentido, en la misma dirección. F sub R es la fuerza resultante, A es aceleración y M es masa. La masa siempre va a ser la misma, no va a variar. Importante, esta ley se cumplirá solamente en un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es inercial si carece de todo tipo de aceleración. Es decir, puede encontrarse en reposo o en movimiento de MRU. Seguidamente recordamos algunos conceptos que serán importantes para complementar este estudio. El peso, por ejemplo. ¿Qué es el peso? Es la fuerza gravitatoria en la cual un cuerpo celeste, en nuestro caso la Tierra, atrae a otro, ¿sí? Relativamente cercano a él. La masa, no confundir peso con la masa. ¿Por qué? Porque la masa es una magnitud escalar que mide la inercia de un cuerpo. Sin embargo, la inercia de un cuerpo está en función de la cantidad de materia que lo forma. Es aceptable entonces afirmar también que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, la masa de un vaso es la cantidad de vidrio que lo forma, la masa de una carpeta es la cantidad de madera que la forma, ¿sí? Etcétera. Unidades de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Hay otras unidades que son el gramo, la libra, ¿sí? Toneladas, ¿de acuerdo? etc., ¿no? Vamos a cuantificación de la masa, ¿sí? Para esto se utilizan dos métodos, en cuyos casos la masa toma para cada uno de ellos nombres particulares. Estos son masa inercial, ¿sí? Se obtiene dividiendo la fuerza aplicada entre la aceleración producida. Por ejemplo, a un cierto bloque que vemos ahí, se le aplica cierta fuerza. Obviamente, al aplicarle cierta fuerza va a producir cierta aceleración. La masa estará en función de esa fuerza y esa aceleración. Obviamente, masa es igual a fuerza entre aceleración uno. A fuerza uno entre aceleración uno. Si a la misma masa se le aplicase una fuerza 2 diferente a la uno, produciese una aceleración 2 diferente a la uno. ¿Sí? Y esta sería igual también a fuerza 2 entre aceleración 2, la masa. Si hubiese una fuerza 3, una tercera fuerza, produciría una tercera aceleración diferente. Entonces la misma masa va a ser igual también a fuerza 3 entre aceleración 3. Y esto va a seguir siendo dependiendo de la fuerza que sea colocada, ¿sí? En la masa, va a producir diferente aceleración, va a depender, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir, fuerza va a ser igual a, masa, perdón, va a ser igual a fuerza entre aceleración, se va a dividir la fuerza y la aceleración y va a resultar la masa. A eso se llama masa inercial, ¿ok? ¿De acuerdo? La masa gravitatoria se obtiene dividiendo el peso del cuerpo, que es el peso, es una fuerza que atrae los cuerpos, entre su respectiva aceleración. Masa gravitatoria es igual a peso en un punto A sobre la gravedad en ese punto. Y es igual si ponemos la misma masa en otro punto de la Tierra. Recuerden que la gravedad varía, ¿sí? No es la misma en cualquier punto de la Tierra, varía, pero tenemos un equivalente, ¿no? Para todo, un promedio, por decirlo así. Ahora, si ponemos en un punto B la masa, ¿sí? Esa masa gravitatoria va a ser igual al peso en el punto B sobre la gravedad en el punto B. Si hubiese un punto C, peso en el punto C sobre la gravedad en el punto C, y así sucesivamente, igual. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, dinámica lineal.
Hablaremos de dinámica lineal cuando la masa afectada por la fuerza se desplaza en forma rectilínea. Por algo se llama dinámica lineal. Observarás aquí una masa, ¿sí?, que está siendo empujada por una fuerza en forma horizontal, ¿sí? Y este va a producir cierta aceleración. Entonces, en esa horizontal, esa línea horizontal, se le va a llamar eje dinámico, que va a haber movimiento, ¿sí?, que va a producir una aceleración. Entonces, y hay otro eje, mira, es el eje vertical. Ese se llama eje estático porque ahí no se produce movimiento. Según la esquematización, la masa se ve afectada por una fuerza que es paralela al eje horizontal. Luego en el eje dinámico aplicaremos la segunda ley de Newton en la forma. Este es el eje horizontal llamado eje dinámico. Y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que lo podemos obtener como memotecnia como frama, o fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Si fuerza resultante la suma de fuerzas, donde la fuerza resultante será el resultado de una fuerza neta a favor de la aceleración. Es decir, fuerza resultante es igual a suma de fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas en contra de la aceleración. ¿De acuerdo? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Cuando existe un eje dinámico. Muy bien. Ahora que ya vimos la parte de dinámica lineal, pasaremos a dinámica circular. Bueno, ahora pasaremos a dinámica circular. ¿Qué es la dinámica circular? ¿Sí? Vamos a ver la dinámica circular. Es una parte de la mecánica que estudia las condiciones que debe cumplir una o más fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste realice un movimiento circunferencial. ¿De acuerdo? Circunferencial. Para ello tenemos que saber qué es la aceleración centrípeta. Es una magnitud vectorial, es decir, tiene un sentido, un número, una unidad y un sentido, que mide la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, con la cual cambia de dirección el vector velocidad. La aceleración centrípeta se representa mediante un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia. Siempre se dirige hacia el centro la aceleración centrípeta. ¿Sí? Mira, y tú observarás una circunferencia que tiene un radio y una aceleración centrípeta siempre dirigida hacia el centro y la velocidad en este sentido, ¿sí? Velocidad tangencial en este caso, ¿ya? También existe velocidad angular, obviamente. Y la aceleración centrípeta va a tener dos relaciones, una relación con la velocidad tangencial y otra relación con la velocidad angular. Entonces, aceleración centrípeta para un caso es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio y aceleración centrípeta, ¿sí?, de la otra forma es velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Tiene dos formas, dos relaciones. Una es tangencial al cuadrado sobre el radio y la otra es angular al cuadrado por el radio. Estas dos formas ya la hemos visto en, bueno, en el tema de movimiento circular. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en ese tema. Ahora, ¿qué es una fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas radiales que actúan sobre un cuerpo con movimiento circunferencial y viene a ser la responsable de obligar a dicho cuerpo a que su velocidad cambie continuamente de dirección, dando origen a la aceleración centrípeta, ¿no? Esta fuerza centrípeta hace que la velocidad cambie de dirección. Entonces da origen a una aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta no es una fuerza real como el peso, es decir, ahí está la fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Es fuerza centrípeta? No, no. O la reacción o la tensión, no. Es una resultante. Entonces es una resultante de las fuerzas en la dirección del radio en cada instante, en cada momento. Siendo así, dicha fuerza se puede representar de la siguiente manera. Fuerza centrípeta es igual a sumatoria de fuerzas hacia el centro. Todas las fuerzas que van hacia el centro de la circunferencia, en el eje radial, menos sumatorias que van hacia afuera. Todas las fuerzas que salen en el mismo eje radial, ¿sí? Que sale de la circunferencia. Entonces, fuerza centrípeta también podríamos decir que es masa por aceleración. Recuerda que
Estamos en dinámica, fuerza es igual a masa por aceleración, pero en este caso, en vez de poner fuerza resultante, colocamos fuerza centrípeta, que sería la resultante de fuerzas, pero en el movimiento circunferencial. Es igual a masa por aceleración centrípeta. Y bueno, la aceleración centrípeta ya la conocemos, ¿sí? Conocemos sus relaciones. Existe esta, velocidad al cuadrado sobre el radio y velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Entonces vamos a elegir la velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, como una elección, fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Recuerda que tiene que estar en unidades en el sistema, del sistema internacional. Casos que vamos a ver cuando veamos fuerzas que actúan en un cuerpo en movimiento circunferencial. Analizaremos el diagrama del cuerpo libre de un móvil en movimiento circunferencial en 4 posiciones, A, B, C y D. Luego, determinaremos la fuerza centrípeta en cada posición. Por ejemplo, en la posición A está ubicada, esto tómalo como si fuese una circunferencia, ¿sí? En el plano vertical, es decir, está girando ahí, ¿verdad? Ahí. No es que está en el suelo, no está en forma horizontal, sino está girando ahí, ¿verdad? Es como si estuviese girando una, bueno, colgada una pelotita, una piedrita, con una pita y girándola así, ¿no? Girándola. ¿De acuerdo? Ahora, en el punto A, la fuerza centrípeta es igual a masa por gravedad más tensión en A. ¿Por qué? Porque hay una cuerda y la tensión siempre sale, ¿sí? En el punto A es el punto más alto. Las tensiones salen. ¿Qué más? Y el masa por gravedad es el peso. Obviamente el peso va hacia el centro de la Tierra. Lo quiero decir hacia abajo, si quieres ponerlo por el momento, ¿sí? Decirlo de esta manera. Entonces, sumatoria de fuerzas en el punto A, solo hay fuerzas que entran hacia el centro. Entonces, la fuerza centrípeta es todas las fuerzas que entran menos las fuerzas que salen. ¿Quiénes entran? El peso, que es masa por gravedad, más la tensión en ese punto A. ¿Sí? Y como no hay ninguna fuerza que sale, nada más. Entonces, fuerza centrípeta es igual a masa por gravedad más la tensión en el punto A. Ahora analizaremos la fuerza centrípeta en el punto B. Fuerza centrípeta en el punto B, ¿qué hay en el punto B? Hay una tensión, el punto B está a un costado, ¿sí? Que entra hacia la circunferencia, ¿no? Hacia el centro de la circunferencia, está en el eje radial, ese es el eje radial. El peso va hacia el centro de la Tierra, en este caso así, hacia abajo, de esta forma, pero el peso no se encuentra en el eje radial. Por lo tanto, la fuerza centrípeta solamente es igual a ¿cuánto? A la tensión en B, nada más, porque solamente fuerzas centrípetas serían resultantes, pero de fuerzas radiales. Y como el peso no es una fuerza radial, no se toma en cuenta. ¿Sí? Ahora en el punto C, es contrario a la del punto A. ¿Sí? Ahora está en el punto mínimo. No está en la altura, en el punto máximo, sino ahora está en el mínimo. ¿Qué sucede aquí? El peso va hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, si puedes. ¿Sí? ¿Sí? Para más propiedad va hacia el centro de la Tierra. Pero tú lo observas hacia abajo. Bueno. Entonces el peso, esta esferita, también tiene una tensión, que siempre las tensiones salen, recuerda. ¿Sí? Y la tensión va hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Y el peso va contrario a ese centro, pero en el mismo eje radial. Entonces, fuerza centrípeta, sumatoria de fuerzas circunferenciales, fuerza centrípeta es igual a tensión, porque fuerzas a favor, fuerzas que entran, tensión en el punto C, menos fuerzas que salen, menos el peso, menos masa por gravedad. ¿Qué más? Y la última parte, ¿sí? ¿Qué pasaría si estuviera a un costado, inclinadamente? ¿Sí? Se ubica un ángulo θ con respecto al eje Y, en este caso negativo, y hay un peso, obviamente, aquí está, masa por gravedad sería ese peso. ¿Sí? Obviamente peso es masa por gravedad. Aquí hay una tensión, recuerda que la tensión siempre sale, ¿sí? Si sale de la circunferencia del cuerpo, entra a la circunferencia, al centro de la circunferencia quiere entrar. Y aquí hay un peso que va de esa forma. Este ángulo es paralelamente idéntico a este ángulo. Entonces, ese peso lo voy a descomponer, porque no me interesa el peso en sí, sino una componente de ese peso. Me interesa una componente radial. Por lo tanto, descompongo y pongo y coloco así. Una componente del peso es una componente radial, que es masa por gravedad, que es el peso por el coseno del ángulo θ.
Y otra componente del peso es una componente tangencial a la circunferencia, que es masa por gravedad por el seno de tita. Y solamente me interesa una de ellas. ¿Cuál? La que esté en el eje radial, aunque esté saliendo, ¿no? Entonces, fuerza centrípeta es igual a la única fuerza que entra es la tensión en D menos fuerzas que salen en el eje radial, menos peso coseno de tita. ¿De acuerdo? Peso coseno de tita. ¿Listo? Entonces serían esos los casos comunes que se pueden dar. Muy bien. Entonces espero nos haya servido un poco la teoría y veamos, ¿sí? Realicemos los ejercicios en las respectivas clases. Correcto, chicos. Hasta luego.